Ok, volví. Vamos a ver si puedo retomar las clases de Deleuze, ahora que tengo un poco más de posibilidades, después de que se terminaron estas vacaciones forzadas. Vamos a volver entonces, y estamos en la última parte del capítulo 2, en el que yo le puse profundizando el concepto de plano. En este subcapítulo, 2.3, Deleuze va a justamente mostrarnos un poco, seguir discutiendo sobre la definición de plano, sobre definiciones históricas de plano y cómo fue construyéndose esta idea de lo que es un plano, cosa que por ahí los cineastas hoy en día como damos por sentado, pero que bueno, tiene un proceso de construcción, y Deleuze va a dar su propia versión sobre lo que es, sobre lo que, cómo definir un plano, ¿no? Entonces, en primer lugar, empieza a hablar, retoma la idea de la época de la cámara fija. Bueno, obviamente estamos hablando del primer periodo dentro del cine primitivo, donde los planos de Lumière, por ejemplo, son en general planos de cámara fija, donde se van moviendo figuras como con un encuadre ya determinado que nunca cambia, ¿no? Por eso la cámara fija, obviamente, ¿no? Entonces, esto es el cine primitivo. Y lo que dice Deleuze, o lo que nos recuerda Deleuze, porque ya estuvo hablando sobre esto, es que esta época es el foco de las críticas de Bergson. Es decir, cuando Bergson critica el cine por ser una visión falsa del movimiento, una expresión falsa del movimiento, se refiere a esta época. Como ya habíamos hablado, bueno, vamos a definirlo un poco en realidad. ¿Cómo caracterizamos a esta época, de la cual de a poco se va saliendo? Primero, punto de vista único y frontal, ¿no? Obviamente se sobreentiende con la idea de cámara fija. Deleuze dice, no hay comunicación de conjuntos variables. Es decir, no está la idea, no está el concepto de diferentes conjuntos que están variando al mismo tiempo, como estuvimos hablando en el video sobre el guión técnico, donde diferentes elementos, en realidad conjuntos o subconjuntos, se van moviendo y van variando, y el plano es como unifica esto, ¿no? Apuntando hacia una totalidad, que es el objetivo final del plano. No, no hay esto. Hay por ahora una idea de punto de vista único y frontal. La determinación es únicamente espacial. Es decir, se piensa el plano como especie de capas, una atrás de la otra, como en una especie de cono invertido espacial, ¿no? Esto impide que uno entienda el movimiento como desprendido por sí mismo, como algo de el concepto de a un elemento que va por acá y viene para este lado, o se va para acá y vuelve a aparecer y se va para acá, entenderlo como movimientos aparte que forman como subconjuntos que forman parte de un mayor conjunto. No, se entiende todo como un gran bloque. Entonces el todo se confunde con el conjunto en profundidad. Es decir, como si hubiera un solo conjunto, este cono, que tiene como pequeñas capas de profundidad, y eso es el todo. Es decir, hasta que no entendamos a qué se refiere con la liberación de este punto de vista único y frontal, no vamos a entender tan fácil las críticas de Bergson. Pero justamente con este concepto de corte móvil y de conjuntos y subconjuntos como libres, que se van como especie de variables que van moviéndose dentro del plano, en ese momento recién vamos a empezar a entender a qué se refiere Deleuze con plano. Digamos que a esta altura lo que dice Deleuze es, la imagen está en movimiento, pero no es todavía imagen-movimiento. Todavía no existe este concepto de corte móvil de imagen-movimiento. A eso se refiere con imagen en movimiento, pero no imagen-movimiento. Obviamente, el cine primitivo pone a la imagen en movimiento, pero todavía no entiende o no termina de concebir el movimiento como imagen, que es lo que propone Bergson. Vamos a seguir avanzando a ver si se entiende mejor.
Entonces, esta idea de que la imagen está en movimiento, pero no es todavía imagen en movimiento. ¿Qué tuvo que pasar para que la imagen en movimiento se transformara en imagen en movimiento? Es un cambio en el concepto de los que están fabricando imágenes, ¿no? Ahora, en un primer momento, digamos, Deleuze se pregunta cómo se constituyó esta idea de imagen en movimiento. Es decir, es algo que históricamente fue construido. Se fueron dando cuenta y empezó a emerger este concepto que Bergson empieza a definir en los momentos donde se estaba inventando el cine, empieza a constituirse. En primer lugar, dice Deleuze, ya estaba implícita. Pongo ahí ver capítulo 1, porque nosotros durante el capítulo 1, una de las cosas que dice Deleuze es como que Deleuze refuta a Bergson desde sus propias ideas. Agarra una idea de la evolución creadora y dice, en realidad, el cine en ese momento todavía no había llegado a su punto de definición máxima, estaba creándose, se estaban creando estos conceptos, por lo cual, en realidad, la idea de imagen-movimiento está implícita en el cine primitivo, por más que todavía no quede explícito, y entonces no está bien decir que el cine en sí mismo está equivocado con respecto al movimiento, simplemente está en un proceso de transformación para llegar al punto donde el concepto va a emerger y va a volverse explícito, pero todavía estamos viendo un periodo justamente primitivo, donde está los componentes genéticos que van a dar origen al concepto de imagen-movimiento en realidad ya están implícitos, pero todavía no los vemos. Por eso Bergson se equivoca y dice que el cine se equivoca, porque todavía Bergson no había entendido el sentido de la evolución del cine hacia dónde iba. Ahora, ese sentido, esa evolución se construye con dos elementos, que esto también es un poco, lo está retomando Deleuze y está volviendo a hablar algo que ya habló antes, ¿no? En primer lugar, la cámara móvil, que dice, digamos, en realidad en un principio, esto es una frase de Noel Birch, ¿no? Que estudia mucho el cine primitivo, es muy interesante, hay un libro que se llama El tragaluz del infinito, que lo recomiendo. Bueno, igual muchos que estudian cine ya lo leyeron, ¿no? Obviamente. Dice, la cámara móvil, en un primer momento, debe ocultarse porque pone en evidencia el procedimiento. Ellos lo que querían era dar una sensación como de verosimilitud. Entonces, pongámosle, la cámara en movimiento generaba una disrupción muy grande de la especie del truco de magia que estaban queriendo hacer los primitivos, que era como ese sentimiento como de que estamos emulando la percepción real, que estamos como guardando bloques temporales. Entonces, ¿cómo se ocultan estos movimientos, digamos? Por ejemplo, si nosotros tenemos un personaje que se va moviendo, la cámara lo sigue, lo va a seguir al mismo tiempo. Entonces, como que en realidad en el cuadro el personaje está fijo y moviéndose y lo que se mueve es el fondo. Entonces, eso nos da cierta continuidad que nos hace olvidar el procedimiento y entenderlo como seguimiento de tal personaje. No nos salimos de lo que se nos está mostrando, lo que nos está relatando. En cambio, si nosotros estuviéramos así y la cámara hiciera esto, obviamente estaríamos todo el tiempo como conscientes de que hay una cámara. Y eso es lo que el cine primitivo y también como el cine clásico, mientras se va construyendo, quieren ocultar. Esto funciona de la misma manera en el montaje y ahí lo vamos a ver. Pero por otro lado, en la segunda parte, digamos, el segundo elemento que constituye esta independencia del movimiento, este concepto del movimiento como imagen, y el hecho del movimiento como imagen, como concepto central del cine, se da también en el montaje. Por un lado, la cámara móvil nos independiza de esta idea de la cámara fija, ¿no? Entonces empiezan a aparecer componentes como subconjuntos o conjuntos dentro del plano que tienen cierta libertad, porque el personaje se va moviendo, pero el fondo por ahí el personaje queda como en el foco central de nuestra atención y el fondo se mueve, u otros personajes entran o salen e interactúan con este principal. Entonces empieza a independizarse esta idea de diferentes como variables
dentro de un plano y cada una con cierta independencia, donde podemos aislar el movimiento de cada subconjunto, ¿no? Ahora, el montaje, digamos, el montaje, lo que dice Deleuze es, en el montaje la movilidad, porque estamos hablando cómo pasamos de la imagen fija a la imagen móvil. Obviamente la forma más fácil es la cámara móvil, pero también el montaje implica movilidad. Pero esta vez el montaje, digamos, la movilidad se extrae de los personajes y no de la cámara. ¿A qué se refiere Deleuze con esto? Bueno, a nuestra idea de montaje como a idea de raccord. Es decir, con ciertos elementos como de cierta sintaxis que se empieza a inventar, donde uno de los creadores, digamos, la escuela de Brighton es uno de los grandes creadores de, digamos, es un grupo de cineastas ingleses que trabajan mucho en montaje, pero al mismo tiempo se está dando en un montón de países. Empiezan a generarse como formas de sintaxis según la cual también este movimiento se oculta, porque el montaje también, digamos, sigue esta idea de ocultar el mecanismo para dar sensación de movimiento. Entonces, si tenemos un personaje que entra de este lado y sale de este lado, en el plano siguiente entrará de nuevo de este lado y tendremos una sensación de continuidad. Lo mismo cuando hagamos como algunos cortes donde hay un personaje que está mirando acá, mueve la cara, entonces podemos mover la cámara y ponerla desde su lugar y que parezca que está mirando. Todas las cosas que hoy en día son las normas de montaje están en un primer momento, surgieron para dar cierta continuidad al movimiento y a eso se refiere Deleuze cuando dice que la movilidad se extrae de los personajes. Las acciones de los personajes determinan como formas, entre comillas, correctas de como modular de un plano a otro y dando la sensación de avance. Lo mismo también, un personaje se acerca a una puerta y la abre, cortamos pongámosle la cámara del lado de adentro, la puerta que se abre, aunque hayamos filmado los dos planos en 2 días distintos, parece que son continuos, sobre todo por ciertas como tips, ciertos yates que tenemos los cineastas para hacer que la continuidad entre dos planos se dé de mejor manera. Por ejemplo, hay trucos de angulación de cámara, lo que se llama como la correspondencia entre planos, si queremos que parezca que un movimiento sigue a otro, dónde tenemos que cortar el movimiento de una mano para que cuando yo como corto parezca que el movimiento es el mismo cuando en realidad fue grabado en 2 momentos distintos. Les doy un ejemplo de cómo esto puede seguir normas que no son las absolutamente intuitivas. Cuando pasamos a un plano general, el ojo tarda en acomodarse, por lo cual se repite muchas veces parte del movimiento. Entonces, si el corte se realiza cuando yo estoy con la mano acá, quizás el plano general agarrará mi mano cuando está acá, pero el ojo encuentra la mano unos milisegundos después, entonces la encuentra en el momento en donde está casi en el mismo lugar que en el plano anterior, y entonces da la percepción como de continuidad, ¿no? Entonces eso nos empieza a construir esa idea de continuidad y eso digamos, a eso se refiere Deleuze cuando dice que la movilidad en el montaje se extrae a través del personaje y no a partir de la cámara que se mueve. Ahora, ¿a qué va todo esto? Obviamente a una definición de lo que es el plano. Deleuze hace a continuación una especie de recorrido historiográfico sobre el plano, es decir, historiografía del concepto de plano. Y el primer pensador que toca es el primer pensador de estética cinematográfica que tuvo Francia, uno de los primeros como pensadores, filósofos de la estética cinematográfica que hubo en la historia, que es Jean Mitry. Ahora, Jean Mitry define el plano según más o menos 3 factores, digamos, que en realidad están muy implicados entre sí. En primer lugar, por determinaciones espaciales, es decir, las relaciones espaciales las que definen un plano, como, pongámosle, las decisiones sobre
encuadres específicamente relacionados al espacio donde está sucediendo la acción, porciones de ese espacio, cuando la idea de fragmentación sería, como lo que define un plano es la fragmentación, yo decido de este espacio seleccionar este fragmento específico de espacio, o quiero este fragmento específico, entonces sitúo al personaje en un fragmento específico del plano, o sea, lo que define el plano es la porción de espacio que está mostrando. Y también, por último, la distancia a la cámara. Fíjense que en nuestras formas clásicas de llamar al plano, primer plano, plano general, plano americano, se juegan generalmente elementos que tienen que ver con la distancia a cámara. Ahora, después vamos a profundizar sobre esto, pero en general uno puede imaginar que un primer plano es cuando un personaje está más cerca de la cámara, un plano como americano es cuando está un poco más lejos, y un plano general podría ser yo parado allá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto, también hay una cuestión de lentes, donde yo puedo estar lejos, pero tener un primer plano porque tengo un lente teleobjetivo, entonces eso crea un primer plano. Pero, como noción general, la distancia a cámara también se toma como un factor en el cual podemos como categorizar los planos de acuerdo a la distancia a la cámara o la porción de espacio que está tomando, o cualquier determinación que esté vinculada al espacio. Por ejemplo, si yo abro una puerta, puedo decir, bueno, que la puerta está determinándome, que el plano está determinado por que es el plano de una puerta. Entonces eso me obliga a que la cámara esté a cierta distancia y a que cierto fragmento del espacio sea, digamos, puesto dentro del plano. Ahora, ¿qué dice Deleuze sobre esto? Dice, en realidad esta definición, obviamente, o sea, el esfuerzo de Dmitri es muy valioso, es uno de los primeros que discute sobre estos temas, pero dice Deleuze, es una definición no suficientemente determinada. Es decir, hay un montón de casos de cómo uno piensa el plano, de formas de pensar el plano que quedan afuera. Y entonces esto limita el pensamiento o la conceptualización del plano. En este caso, por ejemplo, el traveling sería, según esta idea de Dmitri, una secuencia de planos. Porque entonces cada porción del espacio nueva que el traveling va como inaugurando cuando se está moviendo, debería ser considerado un nuevo plano. Para que yo, pongámosle que arranco con una cámara acá y la muevo hasta allá, ¿no? O así. Así. Toda esta parte, este primer plano, lo que yo vea para este lado, o sea, lo que tengo para este lado, va a ser un plano, y después cuando me voy pasando podemos llegar a un segundo plano, ¿no? Y entre medio toda una serie de planos uno atrás de otro, donde en un movimiento es así, como sería imposible pensar, sería casi como que cada fotograma sería un plano, porque es como que está mostrando una porción del espacio, o el objeto está a una distancia a plano diferente, o las determinaciones espaciales son confusas porque, por supuesto, sí, el 1 y el 2 están determinados, pero en el medio no se entiende tan bien. Por lo cual, lo que está pidiendo Deleuze es una definición que supere esta, no la anula completamente, sino que empiece a incluir más factores que no están incluidos en lo que dice Dmitri. Ahora, acá es donde Deleuze nombra a dos autores más. Digamos, Deleuze dice, necesitamos conceptos más precisos, ¿no? Ahí nombra a Metz, o sea, acá empieza a aparecer también la semiología, que es una especie de ciencia que surge final del siglo XIX, o más que surge, tiene un auge importante y una redefinición a partir de los trabajos de Saussure, y que esto trae mucho entusiasmo. Entonces acá aparece Christian Metz, que aplica, digamos, cuestiones de semiología al cine. Por eso él habla de sintagmas, cuando él empieza a comparar como el discurso cinematográfico con un discurso lingüístico, y entonces al compararlo como si fuera que el plano es parecido a una oración, digamos, es un sintagma, una unidad de sentido. Y por otro lado, nombra a Raymond Belur,
que habla de segmentos, también como el plano como segmentos. Obviamente sería muy interesante profundizar sobre las ideas de tanto de Mitry como de Metz y Belur, pero prefiero seguir con el libro y aparte eso implicaría un trabajo muy importante porque realmente estos tipos que Deleuze los nombra, o sea, no así nomás, sino que les da importancia, creo que ser nombrado en este gran compendio de saberes es algo importante, les está dando importancia, pero al mismo tiempo él piensa en una especie de superación de esto. Por supuesto, Deleuze está buscando como trascender la concepción semiológica, y aparte Deleuze incluye una visión más pragmática, lo que podríamos llamarla como más cuestiones de asemiótica dentro de la discusión del cine, donde se quiere alejar de estas ideas de comparación con la lingüística o liberar al cine como del yugo lingüístico. Entonces, como Metz y Belur están como metidos ahí en el medio en una época que Deleuze está intentando superar. Es decir, esta idea de sintagma todavía está muy atada a concepciones del estructuralismo que fueron como, en cierto sentido, transicionales a la mirada más moderna que tiene Deleuze sobre el cine. Por lo cual, digamos, Deleuze va a ensayar una definición propia de lo que es el plano. Y por supuesto, este será el punto más alto de definición, digamos, el punto más alto de este capítulo 2 que estamos trabajando hace mucho, y lo vamos a ver en el próximo video. Así que les pido por favor que si no se suscribieron, suscríbanse. Si les gustó el video, pongan like, que es la manito que dice así acá abajo. Eso sirve no solo como un estímulo para mí para seguir haciendo videos, sino también para que YouTube posicione bien los videos y esto llegue a más personas y me ayude también a mí a que pueda seguir haciendo estos videos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por seguir estando ahí. Espero que les sirva. Por favor, pongan comentarios. Todos los comentarios que tengan alguna crítica constructiva. Si algo no les terminó de cerrar, por favor, escríbanlo. Pongan comentarios porque a mí me sirve para saber, ¿voy por el buen camino? ¿Tengo que mejorar ciertas formas de explicar algo? ¿Faltó explicar algo? Por favor, pongan comentarios. Gracias.